Muy buenos días, hermositos, Dios los bendiga y pues nos lave con su palabra. Vamos a orar. Hermoso Dios, precioso y santo Dios, muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque te dignas hablarnos, gracias porque en tu infinita misericordia tú eres el que nos diriges, papito lindo, y quieres que podamos alabarte como conviene, que podamos tener esa vida abundante, que podamos ser libres de la esclavitud del enemigo. Por eso permite que tu nombre sea exaltado a través de que entendamos tu palabra y que traiga fruto, fruto en abundancia. Bendito seas, hermoso Señor, un poderoso espíritu de consejo y de poder me asista, y nuevamente, como pidió Dieguito, un poderoso espíritu de sabiduría, de conocimiento y de temor a Jehová, nos bendiga. Gracias, Señor. Amén. Siempre, particularmente cuando me toca exponer, porque he estudiado la palabra, me sorprende grandemente Dios al mirar que realmente Él es el que nos dirige, Él es el que habla, el que toma control de nuestras vidas, porque no nos ponemos de acuerdo con el director del culto. Sin embargo, de una introducción maravillosa, Dieguito, con respecto a lo que vamos a hablar hoy, y hablaba de ese espíritu de poder, de esa ley que está escrita en nuestros corazones, y que hay una ley de pecado que nos dirige, que está en nosotros, y justamente voy a hablar de eso, pero no refiriéndome como a la ley de pecado, sino como esa parte en nosotros que nos lleva a vivir bajo esa ley de pecado, y eso es el alma viviente del hombre. Vimos la predicación anterior que di, esto del alma es un poquito la continuación de esa enseñanza, pero vamos a ver por qué, si Dios es perfecto y Dios nos diseñó a su imagen y semejanza, por qué aún siendo cristianos caminamos bajo el gobierno del alma. Esto me ha parecido muy interesante porque creo que ha crecido mi relación con Dios a partir de que entiendo esta parte de la Escritura. Por eso déjenme iniciar. Primera Tesalonicenses habla que Dios nos creó, nos diseñó en tres partes, un espíritu, un alma y un cuerpo. Ese espíritu de Dios, ese espíritu maravilloso que vive ahora en los creyentes, en nosotros, en todos los que hemos aceptado al Señor Jesús como el Salvador de nuestra vida. Ese espíritu renacido tiene la ley escrita en su corazón. Antes solamente a través de la conciencia podíamos entender eso. Hoy no, hoy es una realidad, está ahí. Ese espíritu fue diseñado por Dios para que esté gobernado por su espíritu, esté lleno de su espíritu y pueda dirigir nuestra vida. Sin embargo, a través de la caída, a través de la desobediencia del hombre, esto no puede ser así, no pudo ser así, y tuvo que venir Jesucristo a rescatar nuevamente eso que se había perdido. A través de creer en Él, a través de confesarle como el Señor de nuestras vidas, podemos tener ese espíritu renacido, donde viene el todopoderoso a morar. Pareciera que todo esto ya lo sabemos y lo hemos visto, pero miren cuánta cosa queda ahí sin entender en este sentido. ¿Por qué, si el Rey de Reyes ya está habitando en nosotros, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios soberano ya está en nosotros, por qué no hay una obediencia total? ¿Por qué no hay un caminar en ese espíritu poderoso? ¿Por qué?
Porque el alma es donde están los pensamientos, donde se toman las decisiones y donde esas emociones están fluyendo de una manera muy poderosa a nosotros. Y esa parte Dios nos dejó que participemos con Él para que sea sometida, y en ese sentido se somete a Dios, y como el alma fue diseñada para ser sierva, para servir al espíritu, servirle al cuerpo, y ese cuerpo de manera externa se pueda comunicar con Dios, fíjense qué cosa tan impresionante pasa. Por eso es muy importante entender esto. ¿Por qué señorea el alma? ¿Por qué nos gobierna el alma? ¿Por qué nos manda el alma en lugar del espíritu? Fíjense, y aún ya siendo cristianos. Esto empieza en Isaías 14:14. Vamos a ir rápido, solo son 3 que vamos a ir a ver rápido para que podamos entender esto. Esto empieza con Satanás y es muy impresionante. Satanás, un ángel de Dios, un querubín que estaba dedicado para darle la gloria, la alabanza al Señor. Y como en su creación de Dios, Él no hace esclavos ni robots, Él siempre en el diseño ha dejado libertad para elección. En esa libertad de Satanás, Él, imagínense qué locura tan inmensa, decidió y quiso ser igual a Dios. Quería robarle la alabanza a Dios. ¿Qué dice? Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. No les pongo a leer todo, pero por favor lleguen a casita y lean todo esto y se van a maravillar de todo el contexto. Está hablando de Satanás y que Satanás quería ser semejante al Altísimo. ¿Por qué? Porque él buscaba la adoración, buscaba la gloria que le correspondía al Señor. Justamente pasa esto. Dios hace una nueva creación, no solamente como los ángeles, no de esa especie de ángeles, sino ahora hace seres humanos a imagen y semejanza suya. Y vemos aquí que una vez que el Señor ha hecho a estos humanos, Adán y Eva, ¿qué es lo que pasa? Viene Satanás, los tienta, les miente, les engaña, y entonces ¿qué pasa con ellos? Vemos por favor Génesis 3:5. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de ese árbol que les había dicho que no comieran, serán abiertos vuestros ojos, ¿y qué? Y seréis como Dios, ¿se acuerdan? Él quería ser semejante al Altísimo, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Otra vez, vuelve a las andadas y quiere que ellos hagan su propia voluntad. Muchas ocasiones nosotros empezamos a estudiar la Biblia y vemos estudios muy profundos. Vemos esto de la redención, vemos lo de santificación, vemos muchos conceptos que a veces son difíciles de comprender, pero hoy quisiera con todo mi corazón resumirles una de las verdades de Dios en el sentido de no caer en ese engaño del enemigo, donde no sabemos en qué grado de espiritualidad vivimos. No sabemos cómo es que teniendo todas las armas que el Señor nos da para caminar siendo más que vencedores, no sabemos cómo echar mano de ellas. Pero una de las cosas que empezamos a mirar aquí, que esto del alma tiene que ver con escoger hacer nuestra voluntad, que ya fue puesta de Satanás, pasó a Adán y a Eva,
y de ellos pasó a nosotros. Por eso, siendo cristianos, queremos o vivimos siendo gobernados por el alma, cuando ya Dios no quiere eso, porque es algo que está en nosotros. Decía Dieguito, es una ley que está en nosotros, es una verdad que está en nosotros, y si nosotros reconocemos esa verdad, van a ver cómo vamos a dar un salto de crecimiento, de entendimiento, de todo lo que tenemos para caminar siendo más que vencedores. Entonces, una de las primeras verdades que debemos entender es que fuimos creados, diseñados por Dios y para Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer para Dios? Darle toda la adoración de vida, darle toda la gloria a Dios. ¿A través de qué? Solamente hay una manera, de ser como su Hijo Jesús, siendo sus hijos como el Señor Jesús. Y vamos a ver esto cómo se define. Entonces, punto número 1, somos llamados a darle adoración y gloria al Señor. Pero el alma no puede darle adoración al Señor por sí misma. Decía Dieguito, tenemos que meditar, tenemos que injertar, tenemos que estudiar la palabra. Pero ahorita les voy a dar un ejemplo clarísimo de cómo es que por permanecer haciendo lo que nosotros creemos que es bueno, no es por eso que se agrada a Jehová. A Jehová se le agrada cuando seguimos y obedecemos sus mandatos. Miren, vamos ahí mismo en Génesis 4. Viene una historia donde tenemos el ejemplo bien claro de cómo es que por hacer las cosas, por muy buenas que parecen, se le roba la adoración a Dios. Miren, Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aquí vemos, es su primer hijo de Adán y Eva, ¿verdad? Ellos tuvieron una relación íntima y entonces como fruto vino Caín. Y después de esto dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Vamos a poner atención, la actividad de ellos tiene que ver donde a veces se confunde el por qué Dios rechazó esta ofrenda que ellos le dieron para adorarlo, porque dice cada quien llevó lo mejor de lo que tenía, pero no es así. Miren, vamos a ver ahorita bien claro cómo se falló en darle adoración a Dios. Dice el 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. La ofrenda a Jehová es con el propósito de adorarlo, de reconocerlo. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esto de ensañó es eso, de que se deprimió, pues no es que se puso como agresivo, que no tiene que ver con que Dios fuera voluble y dijera, me gustó más la de él que la tuya. Y pobrecito Caín, pues solo porque Dios le plació no mirarlo así, lo desechó y miren, se puso bien deprimido. No fue así, ahorita voy a regresarme un poquito a este versículo, pero miren, dice 5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él.
Aquí mismo Dios está reconociendo que él no hizo lo correcto. Caín no hizo lo correcto. No tiene que ver con que Dios lo rechazó solo porque quiso. No, para dar adoración a Dios es a través de sus disposiciones, es a través de sus instrucciones, es a través de sus normas, es a través de sus leyes. Sus leyes son preciosas, sus leyes son perfectas, sus leyes son eternas, sus leyes no cambian. Por eso, si nosotros miramos aquí cómo fue, por qué el Señor hace muy claro esta ilustración, y nosotros vemos por qué Caín pudo llevarlo mejor. A lo mejor llevó una sandía bien grande porque él se dedicaba a la tierra, ¿no? Pudo llevar a lo mejor zanahorias muy buenas, pudo llevar cualquier cosa que tenía muy lindo, pero eso se llama justicia propia. Cuando nosotros hacemos todo aquello que parece muy bueno, pero no es conforme a la voluntad de Dios, eso desagrada al Señor. Dice, y la justicia propia es pecado. ¿Y qué es el pecado? Errar, fallar. ¿En qué fallamos? En seguir las instrucciones del Todopoderoso. ¿Me dejan rápido? Les voy a ilustrar. Fíjense cómo aquí el Señor habla de esto. Regresamos del 4:4, por favor. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Vamos por favor a Levítico 3:16. Esto está muy lindo porque Levítico es una de las jornadas del pueblo de Israel donde el Señor se presenta a ellos. Es el monte Sinaí, y ahí se escribe, en ese tiempo, en esa jornada, el Señor les da sus leyes para que lo conozcan, para que los pueda proteger, para que los pueda guiar. Y miren qué cosa tan maravillosa. Dice, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová, ¿no? ¿Qué llevaba Abel? Dice, de lo más gordo, de la grosura. Y esa grosura es, dice, de olor grato. Sí es cierto que esto fue posterior con Moisés, pero vemos cómo hay indicaciones del Señor que se aplicaban, que dio antes, pero que se aplicaban después, o que se mencionaron después. Dios las dio por escrito, pero Dios ya había dado en el corazón de ellos, ya había dado instrucciones a ellos que no cambian sus leyes, son las mismas. Para darle gloria y adoración a Dios es a través de lo que Él indica. ¿Se acuerdan que cuando el Señor le dice a Adán y a Eva que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer? ¿Qué padre y qué madre tenían ellos? Ninguna. Estaba dando para los que venían, pero las indicaciones de Dios no cambian. Queden por escrito o no, se aplican en todo el tiempo de la humanidad. Así es que aquí el Señor había dicho la manera de adorarlo a Él, de cómo es que se iba a hacer, por eso Él tuvo que hacer un sacrificio. Pero vamos a ver que aunque no se menciona en ese pasaje, en este de Génesis 4, sí lo vemos explicado más adelante con toda la información que después el Señor da. Y vamos por favor a Hebreos. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tenía que haber que, para poder dar ofrenda al Señor, derramamiento de sangre. No es que estaba rechazando, Caín llevaba lo que él quiso y le plació. Eso se llama ser gobernado por el alma. Cuando nos gobierna el espíritu, hacemos la voluntad de Dios. Cuando nos gobierna el alma, hacemos la propia voluntad. Porque una de las cosas que Dios dio fue esa libertad para que tomemos decisiones propias. Por eso es muy hermoso conocer la palabra, porque fíjate, toda esa teología, todas esas cosas que son difíciles de entender, ¿cómo se resume?
Adoración a Dios es a través de hacerlo de acuerdo a su voluntad, que es perfecta y es agradable. No adoración al Señor, que es la meta de Satanás, que no adoremos a nuestro Dios, es a través de hacerlo mejor con nuestra propia fuerza. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Por eso será indispensable que conocemos cuál es la instrucción de Dios. Claro, porque si no, lo mejor que hagamos nosotros no se compara con lo que Dios quiere. Por eso las religiones no pueden unirnos a Dios, porque es el esfuerzo mayor y grande del hombre por comunicarse con Dios. Pero dice el Señor, no, es a mi manera. Mi hijo va a tomar tu lugar. Es a través de mi gracia. El buen Dios, su gracia maravillosa para todo lo que necesitamos. Un pequeño pececito chiquitito, chiquitito, en el inmenso mar, tan indefenso ese pececito. Y el Señor le da un inmenso mar para que se alimente, para que viva. Pero no solamente eso, le va a dar su protección, su cuidado, su seguridad en ese inmenso mar. Cuando el Señor dice, bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Para nosotros, ¿se imaginan qué significa? Pequeñitos, pequeñitos en pensamiento, pero sus pensamientos son eternos, ¿se compararán? Nuestros pensamientos solamente tienen la información de 70, 80 años. Pero la información del Rey es desde la eternidad hasta la eternidad. Y está contenido aquí. Por eso, caminar en el alma, el intelecto por sí solo, no agrada a Dios. No nos permite vivir la vida poderosa de Dios. Lo veíamos en la predicación pasada, ¿se acuerdan? Por eso, ese intelecto, decía Dieguito, esa información que está ahí, tiene que ser vivificada por el Espíritu de Dios. Pero tiene que haber información ahí. Decía, platicaba con mi esposito, es como una ilustración tener los focos, ya están un montón de focos, ahora los tiene que encender el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa si no tenemos esos focos? Por eso no hay labor más importante que tener deleite, amor por su bendita palabra. Porque el Señor quiere darnos muchos tesoros de esos para que podamos echar mano de ellos. Por eso, aquí vemos maravillosamente, fíjense cómo el Señor está declarando. Era a la manera de Dios, no a la manera de Caín. Por eso, aquí decía, tiene que haber sacrificio, tiene que haber derramamiento de sangre. Pero vamos a ver otra de las cosas que aquí añade información con respecto a eso que hizo Abel. Ahí mismo en Hebreos 11:4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, hablaba por ella. Es solo por la fe que podemos agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, mucha de la información que nos deja entender ese capítulo 4 de Génesis está aquí en estos versículos. Por eso la Biblia no puede darse una doctrina solo de un pasaje, porque si no, vamos a descontextualizar la verdad. Dice que hay cosas difíciles de entender, pasajes difíciles de entender, que los que no son conocedores, dice, los indoctos o inconstantes, tuercen las escrituras para su propia perdición. Por eso es muy importante que miremos esto. Vamos a ver otro pasaje que nos arroja luz en esto. Es Levítico 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras, ¿qué? Almas, y la misma sangre hará expiación de la persona.
Es muy importante, bellos, que podamos entender esto. Es muy importante para el Señor esto de la sangre, porque anuncia la sangre que habría de ser derramada por nosotros, la sangre de su Hijo. Su Hijo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Por eso es muy importante, digamos que esta es la partecita de más teología que vamos a ver ahorita, pero para que podamos entender esto, toda esta enseñanza, volvemos a Génesis 4, por favor, dice 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Hace años nos dio una predicación muy bonita el pastor Maurito, a lo mejor que la vuelva a dar para que la podamos grabar, ¿verdad? Pero esto quiere decir, el pecado nos acecha, y nos acecha en todo momento. El pecado quiere decir que hay oportunidades y circunstancias siempre que nos van a desviar de obedecer a Dios, y la falta de obediencia a Dios es muy trágica, porque el propósito de nuestra vida es adorarlo. Si fallamos en darle adoración, nuestra vida no vale mucho. Por eso es muy importante que entendamos toda esta teología, toda esta enseñanza. Fíjense qué bonito se resume. Adoramos a Dios cuando hacemos lo que el Señor Jesucristo, las cosas que su Padre le mandaba, Él hacía. Cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios, cuando nosotros caminamos siendo inspirados por el Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu Santo, nuestro espíritu, y nuestro espíritu se comunica con nuestra alma, y nuestra alma tiene a nuestro cuerpo bajo control, podemos darle alabanza a nuestro buen Dios. El Señor considera un proceso de crecimiento de nosotros. El Señor considera una jornada, diferentes etapas, diferentes circunstancias en nuestra vida mientras estamos aquí, que todavía no llegamos al cielo. Y sabe Él que en esas etapas y en ese caminar vamos a tener momentos en que vamos a fallar en darle adoración a Dios por nuestra falta de obediencia, por todas esas contracualidades que están en nosotros. Eso no tiene problema el Señor. Dice, si te sientes sediento, yo voy a sacar agua de una roca. Si te sientes muy sofocado por las presiones de fuego en tu vida, yo soy tu nube que te protejo. Si te sientes medio congelado, medio frío por las circunstancias de la vida, yo soy esa antorcha gigante, grandísima, para alumbrarte y para darte calor cuando tú andas con frialdad. Dios Todopoderoso es el que quiere que nosotros caminemos bien, y Él considera que vamos a fallar como parte de un proceso, como parte de una maduración. Y en ello, ¿qué creen? Dios derrama de su gracia para sacarnos del hoyo. Dice que Él es el que rescata del hoyo nuestra vida y nos corona de favores y misericordias. No, está esperando el sacar su cinturón y darnos. Pero Él habla de una cosa, me gusta mucho amarrar esto así. ¿Saben qué es obstinación? Obstinación no es fallar por crecer. Como un bebé que cuando empieza a caminar cae, se resbala porque es inmaduro, porque no puede. No lo vas a agarrar a nalgadas porque se cae en eso. Obstinación no tiene que ver con error por madurar. Tiene que ver con aferrarte, con abrazar tu voluntad una y otra vez. Dice que la obstinación es como el pecado de la hechicería. La obstinación tiene que ver con Satanás. ¿Por qué? Porque el hacer nuestra voluntad fue lo que plantó en nuestra alma Satanás para no darle adoración a Dios. ¡Wow! Por eso es muy importante que entendamos toda esa teología. Se resume
buscar hacer la voluntad de Dios, no la mía. Por eso al final vamos a clamar, porque hermanita hermosa, hermanito precioso, si nosotros somos ignorantes, porque queremos hacer nuestra voluntad porque nos conviene, porque hemos decidido de previo, veíamos que una de las cosas por las cuales no podemos caminar en el Espíritu, ¿y por qué? Tanta palabra leo, estudio, trato de meditarla, la he memorizado, pero no siento paz en mi corazón, no siento amor genuino, no siento humildad. Es porque tenemos prejuicios. Hemos tomado decisiones antes de recibir la palabra. Esto sí lo voy a recibir, pero esto no. ¿Cómo pues? Eso es obstinación. Eso es querer seguir esclavos bajo las mentiras de Satanás, porque Satanás te dice, sal, diviértete, haz cosas, porque no te gustan tus pensamientos, pero menos te van a gustar porque la diversión es un engaño que te está robando los deleites de la verdadera vida, porque su ley del Señor es buena, que convierte el alma y te permite caminar los caminos deleitosos de Dios. Por eso, si vamos resumiendo el asunto, tiene que ver, de verdad, el diablo ya hizo su labor, pero ahora el Señor quiere que hagamos nuestra labor pequeñita. Pero nosotros prejuzgamos, pero nosotros decidimos, aquí sí quiero y aquí no. Por eso, muy importante, ¿qué ley es la de Dios? Lo vimos, al principio le dio a Adán y a Eva una ley, les dio varios estatutos, maravillosos estatutos, y uno de ellos era que no comieran de ese árbol. Comieron y vean, en su propia voluntad caminando. ¿Qué? El Señor dice que no, pero yo digo que sí, se ve bueno. Si me gusta, no debe ser tan malo. La otra ley que el Señor dio fue al pueblo de Israel con Moisés. Lo vimos aquí en Levítico, ¿verdad? En Éxodo 20 vemos también su ley del Señor. Honra a tus padres, no te hagas imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No tomes mi nombre en vano. Todo este tipo de leyes que el Señor da y que después el Señor Jesús todavía las hace más hasta lo profundo del hombre. Antes eran algunas externas solamente. Pero ahora el Señor Jesucristo dice, vayan y enseñen a todas las naciones estas leyes, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Algunos de los mandamientos que tenemos lindos y hermosos del Señor Jesús es arrepiéntete, sígueme, regocíjate, reconcíliate, ama a tus enemigos. Bueno, ¿cuántos más tenemos? Pero ¿saben qué es maravilloso? Porque fíjense, solo tomando el primer mandamiento, arrepiéntete. Años llevaba yo y decía, sí, Señor, sí lo entiendo, pero no lo entiendo, por favor, explícamelo. Y fíjense qué claro es arrepentirse de qué. Bien fácil, de hacer tu voluntad. ¿Cómo es nuestra voluntad? Perversa y engañosa. ¿Cómo yo sé que me gobierna mi alma? Pues solamente vamos a agarrar nuestra lista de mandamientos con sus cualidades y contracualidades, y bien sencillo, miren, sabemos que andamos en el alma cuando andamos en orgullo, en ira, en autocompasión, en irresponsabilidad, en murmuración, en ansiedad. Todas estas contracualidades nos muestran que, siendo hijos del Señor, nos gobierna el alma. Porque ese es el fruto del alma. Porque el fruto del Espíritu es gozo, paz,
paciencia, ¿verdad? Todas esas hermosas cualidades del Señor Jesús. Pero fíjense un poquito, ¿qué es lo que tiene que ver el orgullo? ¿Cómo sé que ando orgullosa? Porque me ando comparando con otros. Y pienso a veces que soy mejor que otros. ¿Cómo lo evidencio? ¿Cómo lo evidenciaría físicamente o cómo lo evidenciaría exteriormente, más bien? ¿Cómo lo evidenciaría? Una de las formas es cuando somos prontos a reprender a otros. ¿Por qué sería? Porque creemos que se lo merecen ellos, por eso yo tengo que reprender. Pero fíjense, cuando por alguna razón nosotros somos más hábiles o tenemos ciertas cosas que el Señor nos ha dado, ¿no? O sobresalimos en algo, ¿por qué creen que es? Porque nos lo regaló Dios, ¿no? Él es el dador de los buenos regalos. Pues miren esta alma engañosa, ando en orgullo y ando pensando que yo soy el buenazo, que yo soy la buenaza. Y eso me autoriza a decirle a los demás por qué no están mal. Y todavía un engaño más. Dios nos bendice y nos hace sobresalientes en algunas áreas. ¿Cómo se llaman esos? Los dones, ¿no? Los dones. Pero son para hacer su voluntad. Y la voluntad es que seamos siervos de otros, que lo pongamos al servicio del otro. Por eso, ¿sabes que puedes vivir con tanto gozo todos los días? Cuando no andas mirando en qué se equivocan los demás, sino con humildad mirando la vida de Dios en los demás. Porque entonces vas a guardarte de compararte y de señalar en los demás lo que hacen mal. Seremos buscadores de lo bueno y entonces recibiremos la vida abundante del Señor. Todas estas cosas tan fáciles, ¿ven? Ya se resumió la teología. Lo vivimos y entonces pasará lo más maravilloso. Que se conviertan personas es bueno, pero no es lo maravilloso. Que yo tenga gozo, paz, paciencia, es bueno, pero no es lo maravilloso. Lo maravilloso es que al hacer esto podremos darle la gloria al Rey que cambió su vida por la mía. Al Rey que es en gran manera misericordioso. Misericordioso y divino el Señor se deleita en hacer misericordia. Estamos vivos, estamos bien solo porque Él es muy bueno. Por eso, ¿quieres gozo? ¿Quieres paz? Anhela con tu corazón, no que te bendiga Dios. Anhela con tu corazón que el Señor te permita alabarlo y glorificarlo todos los días. Cuando le cantamos al Señor, ¿sabes que es una expresión de humildad? Porque en voz alta, no importa que quién te oiga, le estás diciendo quién es el Rey, lo estás declarando con tu garganta. Y todas tus entrañas son conmovidas. Por eso, a veces los reyes, cuando venían los pueblos numerosos a pelear con ellos, solamente le cantaban al Rey. Y esos pueblos contrarios, enemigos, caían destruidos. Porque el Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. No porque el pueblo alabe, porque están obedeciendo sus leyes y se están humillando, declarando que el Rey es el Todopoderoso. Él es el general, Él es el dueño, Él es el gobernador. Por eso es muy importante que entendamos estas leyes. Vimos algunas cosas pequeñitas que podemos considerar. ¿Qué debemos hacer entonces para destronar el alma? Levítico 26, 40, 42, por favor. Dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición.
Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Fíjense, punto número 1 para destronar el alma tiene que ver con que estemos conscientes del pecado, de esa ley de pecado que nos fue traspasada por Adán. Esa carga que está en nosotros, tenemos que confesar, pedirle al Señor que perdone esa iniquidad que hemos adoptado y que estemos conscientes de ello. Y es muy importante porque aquí el Señor está hablando de esta tierra que va a dar, porque esto nos lleva, dice, anduvieron conmigo en oposición. ¿Qué significa andar en oposición con Dios o contra Dios? Ando en mi voluntad, no la voluntad de Dios. Me opongo a hacer su voluntad de Dios. Punto número 1. Es para destronar, estar conscientes de la carga recibida por Adán de querer hacer nuestra voluntad. Pedir perdón, estar atentos, y cada vez que yo experimente este tipo de circunstancias de amargura, de ira, de murmuración, de todo esto, es clarísimo que estoy poniendo a cargo a mi alma y estoy haciendo mi voluntad. Punto número 2, para que esto suceda, vamos a ver primera de Pedro 1:22. Dice, y habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Está maravilloso porque dice, otra de las cosas que debemos hacer es poner nuestra alma bajo la autoridad de la palabra. No lo que yo creo que es bueno o malo, no lo que yo creo que es correcto, sino lo que tú dices, Señor, es así. Poner nuestra alma bajo la autoridad. ¿Cómo se puede poner el alma bajo la autoridad del Señor? Vamos a ver, primera de Juan 2:4-5. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, ¿debe qué? Andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo? Perdonando, siendo seguro en su Padre, regocijándose en todas esas benditas cualidades que tenemos. Por eso, fíjense qué fácil y qué maravilloso. Uno, debemos reconocer, decía Dieguito, por eso me encanta nuestro buen Dios, para que nadie se jacte en esta iglesia de que es el iluminado. ¿Verdad? Hoy sabía Dios que teníamos una responsabilidad, Dieguito y yo, y nos habló de lo mismititito para poder bendecir a su pueblo. Entonces, fíjense, una de las cosas maravillosas que nuestro buen Dios quiere, decía él, esa ley de pecado es esa carga que nos pasó a Adán. Dice el Señor, estate atento, mira cómo te acecha ese pecado, de que vivas en eso, pero de manera práctica te lleva a hacer tu voluntad. Punto, te lleva a hacer tu voluntad. Y a veces nos engañamos, Señor, pero no mato a nadie, pero no ando en adulterio, pero no ando, sí, pero andas de murmurador, pero andas de amargosito, pero andas de ingrato. Tantas cosas buenas hacen por ti y tú ves el lunarcito en medio de ese mar, ¿no? Por eso es muy importante que miremos qué tan lejos está nuestra voluntad de la de Dios. Meditar en la palabra, decía Dieguito, meditar en la palabra, no puedes meditar en ella. ¿Qué es meditar?
Estar pensando, ¿qué me quiere decir? ¿Cómo lo aplico en mi vida? ¿Por qué está pasando esto en mi vida, no? Pero no puedes meditar en ella si no la conoces. Tienes que estudiarla, tienes que leerla, tienes que memorizarla, tienes que hacer esa parte tan pequeña para que el Espíritu le pueda dar vida. Dice, eso es guardar mi palabra, guardar mi palabra. Y entonces, una evidencia de esto va a ser el amor. El origen y la fuente de todas las cualidades del Señor es el amor. El origen y la fuente de todas las contracualidades es el orgullo. Andas de amargosito y de amargosita porque eres bien orgulloso. Andas de ingrato, ¿por qué? Porque eres bien orgulloso. Bueno, voy a hablar más correctamente, ¿no? Andamos de envidiosos. Andamos, ya me incluí. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. Andamos de autocompasivos, es que no me saludan. ¿Por qué somos orgullosos? ¿Quiénes somos para que nos saluden? Por eso es muy importante que si entendemos esto, vean, no es tanta teología, es una vida práctica, correcta, que el Señor quiere que nosotros entendamos para vivir. ¿Cómo se resume? Era la pregunta, ¿por qué siendo cristianos andamos gobernados por el alma? Porque no hacemos la partecita pequeña, no damos oportunidad que el Dios maravilloso que se deleita en hacer misericordia nos ilumine la verdad de nuestro camino, porque no hacemos ni siquiera esa partecita. Bendito Dios, aquí sí, muchos ya lo hacen, ¿no? A lo mejor ni debía haber predicado esto ahora. Pero si por ahí nos queda un área, muchas áreas de nuestra vida son entregadas a Dios, pero esa área, justo esa área que te mantiene en ira a veces, que te mantiene en envidia, que te mantiene en autocompasión, esa es la que Dios quiere que le cedamos el día de hoy. Por eso vamos a hacer un clamor hoy. Es su voluntad del Rey. Hoy me pasó algo muy lindo, estuve preparando la predicación al inicio de la semana, tengo como 10 años preguntándole a Dios esto, me lo ha venido contestando, pero justamente ayer por la noche me la cambió. Bendito mi Dios, porque se hace su voluntad, que es buena, que es agradable y es perfecta. Y todavía hasta me dio la oración para que podamos clamar, para que podamos vivir haciendo su voluntad, no la nuestra. Dice el Señor que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Por eso yo los iba a bendecir, pero ¿qué les parece si mejor hacemos clamor? ¿Verdad? Vamos a declarar esto para que nuestro buen Dios sea un parteaguas en nuestra vida. Entonces yo digo y ustedes repiten, hermosos de mi corazón. Señor misericordioso, yo te declaro que he pecado en Adán y al hacer mi voluntad he puesto a mi alma a cargo de mis decisiones y he dado oportunidad a que venga el pecado que me acecha. Pero te suplico, me des la libertad de poner ahora mismo mi alma bajo tu autoridad, la autoridad de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Bendícenos con un poderoso espíritu de arrepentimiento, para que podamos creer, confesar que tu voluntad, Dios, es perfecta, es correcta, es deliciosa y es buena. Y que mi voluntad es perversa y engañosa. Muchas gracias, Señor. Déjame adorarte como tú lo mereces. Amén. Así sea, hermosos. Que Dios los bendiga y que les permita caminar en la voluntad hermosa del Señor y no en la propia.